El millonario sigue a empleada embarazada, después del trabajo, y descubre un secreto impactante. En esta historia de amor, sacrificio y justicia, conoceremos a Lucía, una joven de noble corazón que, estando embarazada del hombre que ama, es forzada a limpiar los pisos de la mansión de la cruel esposa de éste. Humillada públicamente por su jefa en un idioma extranjero, Lucía calla por amor a su abuelo anciano y a su bebé. Pero lo que la arrogante villana no sabe es que la humilde empleada domina ese idioma mejor que ella, pues esconde un linaje de honor y un secreto que está a punto de destruir el imperio de mentiras de los ricos y devolverle a los vulnerables la dignidad que les fue robada. Atención, querido lector y espectador. Si sientes que se te encoge el pecho al ver la injusticia, si crees profundamente en el castigo divino para los soberbios y quieres saber cómo triunfará el amor verdadero en esta historia, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y dale me gusta a este video. No te pierdas ni un solo capítulo de este drama que te hará llorar de rabia y de alegría. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que tocan el alma. ¡Comencemos! El reloj de pie, una antigüedad de caoba importada que adornaba el inmenso pasillo de la mansión de La Vega, marcó las 10 de la noche con un eco profundo y lúgubre. Para los invitados que reían a carcajadas en el majestuoso comedor, ese sonido era apenas un recordatorio de que la noche de lujos apenas comenzaba. Para Lucía, en cambio, cada campanada era un latigazo en su espalda agotada. Lucía caminaba por el corredor de servicio con pasos lentos y pesados. Llevaba puesto su uniforme de limpieza, un vestido de tela áspera en tonos azul y blanco que, aunque siempre mantenía impecablemente planchado, no lograba ocultar la pronunciada curva de sus 6 meses de embarazo. Sus manos, pequeñas y maltratadas por los químicos corrosivos, estaban enfundadas en unos gruesos guantes de goma amarilla. El dolor en sus pies hinchados era casi insoportable, como si miles de agujas invisibles le perforaran las plantas con cada paso que daba sobre el reluciente mármol italiano. Con una de sus manos enguantadas, se acarició el vientre con una ternura infinita, buscando consuelo en el pequeño ser que se movía dentro de ella. «Tranquilo, mi angelito», susurró Lucía, con la voz quebrada por el cansancio, pero llena de un amor inquebrantable. «Tu madrecita está aquí. Aguanta un poco más, mi vida. Todo este sacrificio es por ti y por tu bisabuelo». Lucía no era una mujer que se rindiera fácilmente. Había sido criada bajo los más estrictos valores de respeto, honestidad y trabajo duro por su abuelo, don Ernesto, un anciano de 85 años que ahora vivía en un humilde asilo comunitario, dependiente de las medicinas que Lucía le compraba con su miserable sueldo. Por ellos dos, por su abuelo y por su bebé, Lucía era capaz de soportar el infierno mismo. Y ese infierno tenía nombre y apellido: Lorena de la Vega. Lorena era la esposa de Mauricio. Mauricio, el nombre que hacía que el corazón de Lucía se estrujara de amor y de culpa al mismo tiempo. Mauricio era el heredero del imperio de la Vega, un hombre de 40 años, apuesto, de mirada triste y atrapado en un matrimonio de conveniencia que su difunto padre le había impuesto para fusionar 2 fortunas. En una noche de vulnerabilidad, de confesiones y de lágrimas compartidas en la penumbra del jardín, Mauricio y Lucía se habían entregado a un amor prohibido, puro y desesperado. De ese amor crecía la vida en el vientre de Lucía. Pero Mauricio, acobardado por las cláusulas de un contrato nupcial que amenazaba con dejarlo en la ruina y destruir el legado de su familia, había guardado silencio. Y Lucía, por orgullo y decencia, nunca le exigió nada, aceptando su destino y quedándose a trabajar en la misma casa
para no perder el único ingreso que mantenía vivo a su anciano abuelo. Al cruzar la puerta de servicio hacia el comedor principal, el contraste fue cegador. La luz de las inmensas arañas de cristal de Bohemia destellaba sobre la cubertería de plata. La mesa estaba rodeada de hombres de traje costoso y mujeres envueltas en sedas y joyas que valían más de lo que Lucía ganaría en 3 vidas enteras. En la cabecera, Lorena, con su vestido de diseñador y una sonrisa cargada de veneno, levantaba su copa de champán. A su lado, Mauricio tenía la mirada perdida. Su rostro era una máscara de infelicidad profunda que solo Lucía sabía leer. Lucía se acercó con una pesada bandeja de plata para recoger los platos de la entrada. Mantuvo la cabeza gacha, recordando siempre la enseñanza de don Ernesto. La humildad no es humillación, mija. El trabajo honrado es la corona de los pobres. Sin embargo, Lorena tenía otros planes para esa noche. La señora de la casa odiaba a Lucía. Aunque no sabía con certeza que el hijo que la sirvienta esperaba era de su esposo, el instinto de su alma retorcida le advertía sobre la forma en que los ojos de Mauricio buscaban a la joven embarazada cuando creía que nadie lo veía. Lorena necesitaba destruir a Lucía, pisotearla para sentirse superior. Cuando Lucía se inclinó para retirar el plato de Lorena, un ligero mareo producto de su estado la hizo tambalearse 1 milímetro. La bandeja rozó levemente la copa de cristal de Lorena, sin derramar una sola gota, pero haciendo un leve sonido metálico. Fue la excusa perfecta. Lorena golpeó la mesa con la palma de su mano, deteniendo las conversaciones de golpe. El silencio en el inmenso comedor se volvió espeso, cortante. Mauricio levantó la vista, pálido, con los músculos de la mandíbula tensos. «Es increíble la inutilidad de esta gente», exclamó Lorena, mirando a Lucía con un desprecio que le heló la sangre a la joven. «Ni siquiera sirves para recoger un maldito plato. Mírate, arrastrando los pies como un animal cansado». Lucía sintió que la sangre le subía a las mejillas. Trató de contener la respiración. «Piensa en el abuelo. Piensa en el abuelo». Se repitió a sí misma como un mantra desesperado. Lorena, viendo que Lucía no respondía y mantenía la cabeza baja, decidió llevar la humillación a un nivel más cruel, buscando la complicidad y la burla de sus elitistas amistades. Con una sonrisa perversa, Lorena se volvió hacia sus amigas de sociedad y cambió de idioma, usando el francés con una pronunciación forzada y pretenciosa. «Regardez cette créature pathétique», dijo Lorena en francés, arrastrando las R's con arrogancia. «Miren a esta criatura patética. C'est dégoûtant. Ces gens de la rue se reproduisent comme des rats pour nous voler notre argent. Elle ne sait même pas qui est le père de ce bâtard. Es asqueroso. Esta gente de la calle se reproduce como rata para robarnos nuestro dinero. Seguro ni siquiera sabe quién es el padre de ese bastardo». Las amigas de Lorena estallaron en risitas disimuladas, ocultando sus bocas detrás de copas de cristal. Los hombres intercambiaron miradas de superioridad. Mauricio, que entendía un poco el idioma, cerró los puños bajo la mesa, su rostro enrojecido por la cobardía de no poder defender a la mujer que amaba frente a sus socios financieros. Pero lo que Lorena jamás imaginó, lo que nadie en esa habitación llena de vanidad y egoísmo podía sospechar, era que cada una de esas sílabas extranjeras había golpeado el tímpano de Lucía con una claridad absoluta. Lucía entendía perfectamente el francés. En ese instante eterno, el tiempo pareció detenerse para la joven embarazada. Las palabras ratas y bastardo resonaron en su mente, apuñalando su dignidad. Un nudo de espinas se formó en su garganta, tan doloroso que le cortaba la respiración.
Sus ojos castaños se llenaron de lágrimas calientes y espesas, traicioneras lágrimas de impotencia. Sus manos temblaban violentamente dentro de los guantes amarillos, haciendo que las tazas en la bandeja de plata tintinearan levemente, delatando su tormento interior. Su primer impulso fue alzar el rostro, mirarla a los ojos y responderle en un francés infinitamente superior, culto y perfecto. Quería gritarle que su hijo era fruto del amor y no del cálculo frío. Pero entonces, la imagen de don Ernesto, tosiendo en su pequeña cama del asilo, esperando el dinero de la semana para sus medicinas del corazón, se cruzó por su mente. Si perdía ese trabajo, su abuelo moriría. Si la echaban a la calle, su bebé nacería en la miseria absoluta. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, de esas que solo poseen las mujeres que aman más allá de sí mismas, Lucía apretó los labios hasta hacerse sangrar por dentro. Se tragó el dolor ardiente de su orgullo herido. Permitió que una sola lágrima rodara silenciosamente por su mejilla cansada, brillando bajo la luz de los candelabros de cristal. No dijo nada. No levantó la mirada. Solo hizo una reverencia profunda, doblando su espalda cansada y su vientre pesado frente a la mujer que acababa de llamar rata a su hijo. «Perdóneme, señora», susurró Lucía en español, con la voz ahogada en llanto. «No volverá a ocurrir». Lorena soltó una carcajada burlona y despectiva. «Por supuesto que no. Lárgate a la cocina». «Apestas». Lucía dio media vuelta y caminó hacia la puerta de servicio, sintiendo la mirada avergonzada de Mauricio clavada en su nuca. Cada paso de regreso a la cocina era una victoria del amor sobre el orgullo. Pero el precio en su alma había sido devastador. Mientras las risas de los ricos volvían a llenar el salón, Lucía abrazó su vientre en la oscuridad del pasillo, llorando en un silencio agónico, rezándole a Dios para que le diera fuerzas para soportar aquella cruz. El cuarto de servicio de Lucía estaba en el sótano de la mansión, un espacio minúsculo, frío y húmedo, que contrastaba cruelmente con la opulencia de los pisos superiores. Las paredes desnudas de concreto parecían cerrarse sobre ella, mientras se dejaba caer pesadamente sobre la cama de resortes vencidos. Lo primero que hizo fue quitarse lentamente los gruesos guantes de goma amarilla, como si se estuviera despojando de la piel de su humillación. El olor a lejía y amoníaco que impregnaba sus ropas se mezclaba con el sabor salado de sus propias lágrimas. Lloró. Lloró con un dolor primitivo y desgarrador, apretando la almohada contra su rostro para ahogar los sollozos, aterrada de que algún guardia de seguridad la escuchara y la reportara. Lloraba por la cobardía de Mauricio, lloraba por la crueldad del mundo, pero sobre todo, lloraba de rabia consigo misma por haber tenido que agachar la cabeza ante una mujer que no tenía ni la mitad de su educación ni de su alma. Bajo la débil luz de una bombilla sin pantalla, Lucía se inclinó con dificultad y sacó de debajo de la cama una pequeña y gastada caja de madera de cedro. Era su tesoro más preciado. Al abrirla, un ligero olor a papel antiguo y tabaco de pipa llenó el aire frío del cuarto. Dentro había fotografías en blanco y negro, medallas de honor oxidadas y gruesos libros encuadernados en cuero con títulos en letras doradas. Les Miserables, Madame Bovary, Le Comte de Montecristo. El secreto que Lucía guardaba bajo su humilde uniforme de limpieza era un linaje de honor que había sido brutalmente sepultado por la avaricia de otros. Su abuelo, don Ernesto, no era un anciano cualquiera. Décadas atrás, don Ernesto de la Torre había sido uno de los diplomáticos más respetados y brillantes de la nación, un embajador que había servido en París durante casi 15 años. Durante su infancia, antes de que la tragedia y la traición dejaran a su familia en la ruina absoluta, Lucía había crecido rodeada de embajadas, literatura europea
y conversaciones de alto nivel. Don Ernesto le había enseñado a hablar, leer y pensar en francés con la misma fluidez y riqueza de vocabulario que un poeta nacido en Montmartre. El dinero puede desaparecer de la noche a la mañana, mi pequeña Lucía, le decía siempre su abuelo, sentándola en sus rodillas frente a una chimenea que ya no existía. Pero la cultura, la decencia y la compasión son riquezas que ningún ladrón te puede quitar. Esa es tu verdadera herencia. Acariciando las páginas gastadas de un libro de Víctor Hugo, Lucía intentó calmar su corazón acelerado. Recordó la pronunciación tosca y vulgar que Lorena había usado en el comedor. Si la situación no fuera tan trágica, le habría causado risa. Lorena de la Vega era una impostora, una mujer vacía disfrazada con ropa de diseñador. Pero esa mujer vacía tenía el poder de arruinar sus vidas. De pronto, un ruido seco la sacó de sus recuerdos. La puerta de madera de su pequeña habitación fue empujada con violencia, golpeando contra la pared de concreto. Lucía dio un salto en la cama, cerrando instintivamente la caja de cedro y cubriéndola con una cobija. En el umbral de la puerta, la figura estilizada y amenazante de Lorena bloqueaba la única salida. Había dejado la fiesta. Su rostro, libre ahora de las sonrisas falsas que regalaba a sus invitados, era una máscara de pura maldad. «No te atrevas a levantarte, sirvienta», siseó Lorena, entrando al cuarto con pasos lentos, cuidando de no ensuciar sus zapatos de seda con el polvo del piso. «Pensabas que no me daría cuenta, ¿verdad?» Lucía sintió que un balde de agua helada le caía sobre la cabeza. ¿Se había enterado de lo de Mauricio? El corazón le empezó a latir con tanta fuerza que temió que el bebé lo resintiera. No sé de qué me habla, señora», respondió Lucía, con la voz temblorosa, aferrándose a las mantas. Lorena se cruzó de brazos, paseando su mirada con asco por las paredes descascaradas del cuarto. «No soy estúpida, Lucía. Veo cómo mi esposo te mira. Veo cómo sus ojos de perro apaleado te siguen cuando limpias el comedor. Él siente lástima por ti. Y tú eres una trepadora asquerosa que seguramente planea usar a ese bastardo que llevas en la panza para sacarnos dinero, inventando que es de él». Lucía apretó los dientes. La injusticia de la acusación le quemaba las entrañas. Ella nunca había pedido un solo centavo. «Yo no quiero nada de ustedes, señora. Yo solo hago mi trabajo honestamente», se defendió Lucía, intentando mantener la calma, aunque sus manos delataban su nerviosismo. Lorena soltó una carcajada corta y sin gracia. Se acercó a la cama, inclinándose hacia Lucía hasta que el penetrante olor de su perfume francés le causó náuseas a la embarazada. «Escúchame muy bien, muerta de hambre», susurró Lorena con una voz tan gélida que parecía cortar el aire. «Investigué sobre ti. Sé perfectamente quién eres. Sé que todo el miserable sueldo que te pagamos lo usas para mantener a ese viejo decrépito de tu abuelo en el asilo San Judas». Lucía abrió los ojos de par en par. El pánico, un pánico primitivo y feroz, se apoderó de ella. «Deje a mi abuelo en paz. Él es un anciano enfermo. No tiene nada que ver con esto». «Cállate», le gritó Lorena, señalándola con un dedo lleno de diamantes. «Yo decido quién tiene que ver y quién no. Resulta que el patronato de mi familia es el dueño principal de los terrenos donde se cae a pedazos ese asilo de indigentes. Con una sola llamada, puedo hacer que demuelan ese lugar mañana mismo. Tu amado abuelito y todos esos viejos inútiles que viven de la caridad terminarán durmiendo en las alcantarillas. A su edad, dudo que sobreviva una noche a la intemperie». Las palabras de Lorena cayeron como piedras sobre el alma de Lucía. Era la máxima crueldad. Ya no se trataba solo de insultarla a ella. Ya no se trataba de soportar humillaciones por un salario. Esta mujer monstruosa
Estaba dispuesta a destruir la vida de decenas de ancianos indefensos, a asesinar indirectamente a su abuelo, solo para alimentar su ego y su paranoia. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Lucía, mientras una lágrima de pura desesperación rodaba por su rostro. Lorena sonrió, satisfecha de verla quebrada. Quiero que renuncies mañana a primera hora. Quiero que empaques tus porquerías y te largues de esta ciudad. Si alguna vez vuelvo a ver tu cara, o si intentas acercarte a Mauricio, te juro por Dios que tu abuelo morirá en la calle como un perro sin dueño. Tienes hasta el amanecer para tomar una decisión. Lorena giró sobre sus tacones y salió de la habitación, dejando a Lucía inmersa en la oscuridad y el terror. Lucía se quedó sola, abrazando sus rodillas. El miedo amenazaba con paralizarla. Si se iba, perdía el sustento médico de su abuelo. Si se quedaba, Lorena destruiría el único hogar que el anciano tenía. Estaba acorralada. Pero entonces, en el profundo silencio del sótano, Lucía miró la vieja caja de madera de cedro. Sintió que una fuerza ancestral y poderosa recorría su sangre. Recordó las palabras de don Ernesto. La verdadera nobleza es defender a los que no pueden defenderse solos. Nunca permitas que el mal pise la dignidad de tu familia. Lentamente, Lucía se puso de pie. Las lágrimas se secaron en su rostro, dejando paso a una expresión de determinación inquebrantable. Puso una mano firme sobre su vientre hinchado. La tristeza se había transformado en fuego. La línea del límite moral, la única línea que no debía cruzarse jamás, había sido destrozada por Lorena. Lucía entendió en ese momento que ya no podía seguir retrocediendo, que el silencio pacífico se había agotado. Ya no iba a huir, iba a luchar. Y la próxima vez que esa mujer intentara humillarla, el mundo entero sabría quién era realmente Lucía de la Torre. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad engañosa sobre los inmensos jardines de la mansión de la Vega, como si el cielo ignorara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la tierra. Lorena, en su afán inagotable por ostentar su estatus y aplastar cualquier rastro de decencia que no pudiera comprar con su chequera, había organizado un exclusivo brunch al aire libre. La excusa era la caridad, una subasta de arte para los niños desamparados, pero en realidad era solo un escenario más para exhibir su poder ante la crema innata de la alta sociedad mexicana. Embajadores, empresarios extranjeros y políticos corruptos que bebían champaña como si fuera agua. El jardín estaba decorado con miles de orquídeas blancas importadas que exhalaban un perfume dulzón y asfixiante. Las mesas, cubiertas con manteles de lino belga, brillaban bajo la luz de la mañana. Y allí, en medio de aquel paraíso de plástico y sonrisas falsas, estaba Lucía. No había dormido un solo segundo. Las ojeras marcaban su rostro pálido, dándole un aspecto frágil, casi etéreo, pero en el fondo de sus ojos castaños ya no habitaba el miedo. Había nacido un fuego nuevo, una determinación de acero forjada en el crisol de la desesperación. Caminaba entre las mesas con su uniforme azul y blanco impecable, cargando bandejas pesadas de canapés de salmón y caviar, sintiendo cada punzada en su espalda baja. Su bebé, como si presintiera la angustia de su madre, no dejaba de moverse en su vientre, dándole pataditas que Lucía interpretaba como pequeños mensajes de aliento. «Aquí estoy, mamá. Sé fuerte por el bisabuelo», parecía decirle esa vida inocente. Lorena, enfundada en un vestido de seda escarlata que la hacía lucir como una herida abierta en medio del jardín blanco, paseaba del brazo de Mauricio, el heredero de la fortuna. De la Vega lucía más demacrado que nunca, atrapado en un traje a la medida que parecía asfixiarle el alma. Su mirada
cargada de una culpa cobarde y dolorosa, buscaba a Lucía a cada instante, pero ella se negaba a devolverle el contacto visual. Ya no había espacio para romances rotos en su corazón. Ahora solo importaba la supervivencia de su linaje. El destino quiso que Lorena se detuviera junto a la mesa principal, precisamente cuando Lucía se acercaba para servir el té. En esa mesa se encontraba el invitado de honor, el señor Jean-Claude Dupont, un inversionista francés de edad avanzada, aristócrata de cuna, conocido por su carácter estricto y su desprecio por la vulgaridad de los nuevos ricos. Lorena, ansiosa por asegurar los millones de Dupont para las empresas de su familia, se deshacía en atenciones exageradas, tratando desesperadamente de impresionar al anciano europeo. Fue entonces cuando los ojos de la villana se posaron en la figura embarazada de Lucía. La sonrisa de Lorena se torció en una mueca de pura maldad. La amenaza de la noche anterior no le había bastado. Necesitaba humillarla a plena luz del día, frente a la aristocracia internacional, para alimentar su ego insaciable y demostrar su dominio absoluto. «Ah, señor Dupont», comenzó Lorena, alzando la voz a propósito para que las mesas vecinas guardaran silencio y prestaran atención. Permítame mostrarle algo pintoresco de nuestro país. El problema de nuestra servidumbre es que son lentos y torpes por naturaleza. Mauricio cerró los ojos, apretando la mandíbula, pero, como siempre, su miedo al escándalo lo paralizó. El señor Dupont, un hombre de maneras refinadas y mirada perspicaz, frunció el ceño, visiblemente incómodo ante el comentario clasista. Lorena, creyéndose triunfadora y queriendo presumir sus habilidades frente al extranjero, se giró hacia Lucía y, adoptando una pose de ridícula superioridad, volvió a utilizar el francés. Pero esta vez, su acento era aún más forzado, su gramática torpe y su vocabulario un insulto al idioma de Molière. «Toi, la servante grosse», dijo Lorena, arrastrando las palabras con desdén. «Tú, la sirvienta gorda. Dépêche-toi avec le thé. Tu es misérable et stupide. Ne vois-tu pas que tu déranges les gens importants avec ton odeur de pauvreté? Apúrate con el té. Eres miserable y estúpida. ¿No ve que molestas a la gente importante con tu olor a pobreza?» Un silencio sepulcral, espeso e insoportable, cayó sobre el jardín. Las señoras de sociedad se taparon la boca, algunas con asombro, otras con morbosa diversión. El señor Dupont abrió mucho los ojos, indignado por la falta de clase y la crueldad gratuita de la anfitriona hacia una mujer encinta. Lucía se detuvo en seco. La bandeja de plata tembló ligeramente en sus manos. En ese instante, el mundo pareció girar en cámara lenta. Recordó el rostro arrugado de su abuelo don Ernesto, la dignidad con la que él le había enseñado a caminar por la vida. Recordó la amenaza de Lorena de dejar a los ancianos en la calle. Sintió la patadita de su hijo y supo, con una certeza absoluta, que la línea había sido cruzada de forma irreversible. Ya no había marcha atrás. La contención había terminado. Con una gracia que ninguna escuela de etiqueta podría enseñar jamás, Lucía depositó la pesada bandeja de plata sobre una mesa auxiliar. Se enderezó lentamente, alzando la barbilla. Su postura encorvada por el cansancio desapareció, dando paso a una presencia imponente, majestuosa, que dejó a todos sin aliento. Se quitó los gruesos guantes de goma amarilla, dedo por dedo, con la parsimonia de una reina que se despoja de sus ataduras, y los dejó caer al suelo. Luego miró fijamente a Lorena a los ojos, y cuando abrió la boca, no fue la voz de una sirvienta asustada la que salió de ella, sino la voz de siglos de linaje, educación y honor inquebrantable. «Madame», comenzó Lucía. La pronunciación fue tan exquisita,
tan dolorosamente perfecta, con la entonación exacta de la alta burguesía parisina, que el mismísimo señor Dupont dio un respingo en su silla, maravillado. Il est tragique de voir que tout l'argent du monde ne peut acheter ni la classe, ni la grammaire, ni un cœur décent. Señora, es trágico ver que todo el dinero del mundo no puede comprar ni clase, ni gramática, ni un corazón decente. Un jadeo colectivo recorrió las mesas. Las copas de champaña quedaron suspendidas en el aire. Lorena parpadeó, incrédula, su rostro palideciendo a la velocidad de la luz. Su mente limitada no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿La sirvienta? ¿Hablando el idioma de los reyes con mejor dicción que ella? Pero Lucía no había terminado. Avanzó un paso, su mirada ardiendo con la fuerza de la justicia divina. D'abord, on ne dit pas la servante grosse. C'est une insulte vulgaire. On dit la femme enceinte, avec le respect que la création de la vie mérite. Primero, no se dice la sirvienta gorda, es un insulto vulgar. Se dice la mujer embarazada, con el respeto que la creación de la vida merece. Continuó Lucía, modulando cada sílaba con una elegancia que cortaba como un bisturí de diamante. Deuxièmement, la pauvreté n'a pas d'odeur, madame. Ce qui empeste dans ce jardin, ce n'est pas ma misère matérielle, c'est la pourriture de votre âme arrogante et vide. Segundo, la pobreza no tiene olor, señora. Lo que apesta en este jardín no es mi miseria material, es la podredumbre de su alma arrogante y vacía. El impacto fue devastador. La máscara de superioridad de Lorena se hizo añicos frente a la élite que tanto idolatraba. Su rostro pasó de la palidez absoluta a un rojo escarlata de furia ciega. Parecía a punto de sufrir un colapso. Mauricio, por su parte, miraba a Lucía con la boca entreabierta, deslumbrado por la fuerza de la mujer que amaba, sintiendo cómo el amor que le profesaba se multiplicaba por 1000, mezclado con una profunda vergüenza por su propia pequeñez. El señor Jean-Claude Dupont, incapaz de contenerse, se puso de pie lentamente y, rompiendo todo protocolo, comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, sonoro y cargado de un respeto absoluto hacia la humilde empleada. «Bravo, mademoiselle! Une leçon magistral d'honneur», murmuró el anciano aristócrata, inclinando levemente la cabeza ante Lucía. Ese fue el golpe de gracia para Lorena. Ver al magnate europeo, el hombre al que ella intentaba arrastrarse, rindiendo pleitesía a su sirvienta, la volvió completamente loca. «¡Cállate! ¡Cállate, maldita arribista!», chilló Lorena, perdiendo todo el falso glamour, su voz aguda y rasposa resonando horriblemente en el jardín. «Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo. Y te juro por mi vida que me voy a encargar de que te mueras de hambre en la calle. Tú, tu bastardo y el viejo inútil de tu abuelo». La mención pública del abuelo fue la gota que derramó el vaso de la crueldad. Pero Lucía no se inmutó. Ya no le temía. Con movimientos tranquilos y calculados, desató el delantal manchado de su cintura, lo dobló meticulosamente y lo dejó sobre la mesa de manteles belgas, justo frente a la furiosa villana. «Me voy, señora de la Vega», dijo Lucía en español, con voz clara y potente para que todos los presentes escucharan su sentencia final. «Me voy de este infierno de cristal. Puede quedarse con sus millones, con su odio y con el vacío de su vida. Mi hijo nacerá en la pobreza, tal vez, pero jamás conocerá la miseria espiritual en la que usted se revuelca todos los días. Que Dios la perdone, porque la vida, se lo aseguro, se encargará de cobrarle cada lágrima que ha hecho derramar a los inocentes». Sin mirar atrás, sin dedicarle una sola ojeada de súplica a Mauricio,
Lucía dio media vuelta, con el vientre por delante, llevando en él la esperanza de un futuro limpio. Caminó por el pasillo central del jardín. Los invitados se apartaban a su paso, algunos avergonzados, otros profundamente conmovidos. Su figura se alejó majestuosamente hacia los enormes portones de hierro forjado de la mansión. Lo que nadie notó en medio del caos provocado por los gritos histéricos de Lorena fue a un hombre mayor sentado en una mesa apartada en el rincón del jardín. Un hombre de cabello plateado, vestido con un traje de lino sobrio, pero inmensamente elegante. Apoyaba ambas manos sobre un bastón de madera de ébano con empuñadura de plata. Sus ojos, afilados y sabios, habían observado cada detalle de la escena. Había escuchado la pronunciación de Lucía y un reconocimiento impactante había cruzado por su mirada. Ese hombre silencioso y misterioso asintió lentamente para sí mismo. Se levantó en silencio y abandonó el evento antes de que alguien pudiera notarlo. La maquinaria del destino había comenzado a girar. Los días que siguieron a la explosión en la mansión de La Vega fueron un descenso a los infiernos para Lucía. Lorena, herida en lo más profundo de su enfermizo ego, no se conformó con haberla arrojado a la calle. Quería aplastarla como a un insecto. Utilizando el poder económico de sus empresas y las influencias de sus amistades corruptas, la villana se encargó de iniciar un boicot implacable contra la joven embarazada. Las puertas de la ciudad comenzaron a cerrarse de golpe frente al rostro cansado de Lucía. Visitó restaurantes, hospitales, oficinas y escuelas, ofreciendo sus servicios como limpiadora, costurera o traductora, pero el resultado era siempre el mismo. En cuanto los gerentes leían su nombre o la reconocían, palidecían y le negaban el empleo, tartamudeando excusas vacías. La lista negra de la familia de La Vega había llegado a todos los rincones. Lorena quería verla suplicar, quería verla arrastrarse de rodillas por un pedazo de pan, para luego darle la estocada final. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles empedradas del centro histórico. El calor era asfixiante, y el peso de su vientre de casi 7 meses hacía que cada paso fuera una tortura. Los pies de Lucía estaban hinchados hasta deformar sus humildes zapatos gastados. Llevaba horas caminando sin probar bocado, aferrada a su pequeña mochila donde guardaba unas cuantas monedas, lo último que le quedaba de sus ahorros. El dolor físico era inmenso, pero el dolor del alma era aún peor. Pensaba en su abuelo don Ernesto, que aguardaba en el asilo ajeno a la tormenta, confiando en que su nieta lo protegería siempre. Agotada, al borde del desmayo, Lucía se dejó caer en un banco de piedra en la pequeña plaza, frente a la Catedral Vieja. Las lágrimas acudieron a sus ojos, no de cobardía, sino de puro cansancio humano. Se acarició el vientre, murmurando dulces promesas de amor a su hijo, pidiéndole perdón por no poder ofrecerle un mundo mejor. De repente, una limusina negra, pulida como un espejo fúnebre, se detuvo frente al banco donde ella descansaba. El cristal polarizado bajó lentamente, revelando el rostro altivo y maquillado de Lorena de La Vega. Disfrutaba la escena. Saboreaba la imagen de la mujer que amaba a su esposo destruida y cubierta de polvo en la plaza pública. El chófer bajó y le abrió la puerta a la señora. Lorena se acercó a Lucía, deteniéndose a una distancia prudente como si temiera contagiarse de pobreza. En su mano enguantada sostenía un cheque rosa, firmado y con una cifra que marearía a cualquiera. «Mírate nada más», dijo Lorena, chasqueando la lengua con un falso tono de lástima. «Pareces un perro abandonado. Te advertí que te ibas a morir de hambre, Lucía. Nadie en esta ciudad te va a dar un vaso de agua si yo no lo permito. Soy dueña de tu destino». Lucía alzó la mirada.
Sus ojos estaban rojos, pero su barbilla seguía en alto. No respondió, obligando a la villana a continuar con su teatro. «Pero hoy amanecí generosa», continuó Lorena, extendiendo el cheque hacia la cara de Lucía. «Aquí tienes $50,000, suficiente para que te largues a la frontera, pagues el hospital asqueroso donde vaya a nacer tu bastardo y te pierdas para siempre. Solo tienes que arrodillarte ahora mismo, pedirme perdón por la humillación del jardín y jurarme que Mauricio nunca sabrá a dónde fuiste. Tómalo. Sé que tienes hambre». Era la trampa perfecta, la tentación de la desesperación. El dinero significaba la salvación médica de su abuelo y la seguridad de su bebé. Pero el precio era su alma. El precio era darle la razón a la maldad, vender su honor a la mujer que había insultado su sangre. Lucía miró el cheque por un largo momento. El silencio de la plaza solo era interrumpido por el vuelo de las palomas. Luego, con una lentitud que denotaba un dominio absoluto de sí misma, Lucía se puso de pie. A pesar de su ropa humilde y su agotamiento, frente a Lorena parecía una figura inmensa, intocable. «Guarde su dinero sucio, señora», respondió Lucía, con la voz serena pero firme como el acero. «Mi dignidad no está a la venta, y el futuro de mi hijo no se construirá sobre las sobras de su culpa. Puede cerrarme todas las puertas de la ciudad. Puede intentar matarme de hambre, pero nunca, óigalo bien, nunca me verá arrodillada ante usted. La miseria es una circunstancia de la vida, pero la bajeza de su alma es una elección. Y yo prefiero 1000 veces la pobreza honrada que la opulencia maldita que usted respira». Lorena retiró la mano como si se hubiera quemado. Su rostro se desfiguró por el odio. «Eres una idiota resentida», escupió la mujer. «Te vas a pudrir en la miseria. Mañana mismo el asilo de tu abuelo será reducido a escombros, te lo juro». Sin decir más, Lorena se dio media vuelta, subió a su lujoso auto y arrancó quemando llantas, dejando una nube de humo negro sobre la plaza. Lucía se quedó de pie, temblando. La descarga de adrenalina había pasado, y ahora el terror por la amenaza al asilo la invadía por completo. Había defendido su dignidad, pero ¿a qué costo? Las piernas le fallaron y estuvo a punto de caer al suelo. En ese preciso instante, una mano firme, cálida y antigua la sostuvo por el codo, evitando que se desplomara. Lucía se giró asustada. Junto a ella estaba el hombre mayor de cabello plateado y bastón de ébano que había observado todo en secreto el día de la fiesta en el jardín. Su mirada irradiaba una profunda paz y un respeto reverencial. «Tranquila, hija mía. No estás sola», dijo el hombre, con una voz profunda que sonaba como un bálsamo para el corazón herido de Lucía. «Toma asiento, por favor». El hombre la ayudó a sentarse nuevamente en el banco. De su bolsillo sacó un pañuelo de lino blanco inmaculado y se lo ofreció para que secara el sudor de su frente. «¿Quién es usted? ¿Por qué me ayuda?», preguntó Lucía, desconfiada, apretando su mochila contra el pecho. El anciano sonrió con tristeza. Se apoyó en su bastón y la miró a los ojos con una intensidad que traspasaba el tiempo. «Me llamo don Alejandro Cifuentes», se presentó, «y estuve presente en la mansión de La Vega, cuando le diste a esa mujer la lección de honor más grande que he presenciado en mis 75 años de vida. Tu francés, esa cadencia, esa perfección académica, solo la he escuchado en boca de un hombre en toda la historia diplomática de este país. El embajador Ernesto de la Torre». El corazón de Lucía dio un vuelco gigantesco. Abrió mucho los ojos, incapaz de articular palabra. Don Alejandro asintió lentamente, confirmando sus sospechas. «Fui un joven agregado cultural bajo el mando de tu abuelo en París, Lucía.
Él fue mi mentor, mi guía, el hombre más honorable que pisó la tierra. Cuando te escuché hablar ayer y vi el fuego en tus ojos, supe inmediatamente que llevabas su sangre. He estado buscándolos por décadas desde que ocurrió la gran traición. ¿La traición?, susurró Lucía, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La expresión de don Alejandro se endureció, sus ojos reflejando el dolor de un pasado oscuro e injusto. La familia de Lorena y el padre de Mauricio no construyeron su imperio trabajando, hija. Lo construyeron sobre las ruinas de tu familia. Ellos estafaron a don Ernesto, falsificaron documentos en Europa y le robaron hasta el último centavo de su patrimonio, condenándolo al exilio y la pobreza para ocultar sus propios crímenes fiscales. Son unos parásitos que se alimentan de los vulnerables. Y creen que salieron impunes, pero no contaban con que la semilla de la justicia estaba germinando en tu vientre. Lucía sintió que le faltaba el aire. Todo cuadraba. El odio irracional de Lorena, el miedo constante de su abuelo, la historia rota de su familia. No era una simple casualidad que el destino la hubiera llevado a limpiar los pisos de la casa que fue construida con el dinero robado a sus ancestros. Tienen planeado demoler el asilo mañana. Van a matar a mi abuelo, sollozó Lucía, abrumada por la magnitud del monstruo al que se enfrentaba. Don Alejandro colocó su mano arrugada sobre el hombro de la joven, infundiéndole una fuerza sobrenatural. No lo harán, porque ahora conoces la verdad. Es hora de dejar de llorar, Lucía. Tienes la sangre de un gigante en tus venas. Iremos a ver a tu abuelo. Hay secretos guardados bajo llave que pueden hacer que el imperio de la Vega se desmorone en un abrir y cerrar de ojos. La justicia de Dios tarda, pero no olvida, y ha llegado la hora de cobrar la deuda. El trayecto hacia el asilo San Judas transcurrió en un silencio solemne dentro del austero pero elegante automóvil de don Alejandro. Lucía miraba a través de la ventanilla cómo las calles opresivas y grises de la ciudad iban quedando atrás, reemplazadas por los barrios marginales, donde la pobreza se respiraba en cada esquina. El peso de la revelación martilleaba su pecho. Durante toda su vida había creído que su miseria era un designio divino, una cruz que le había tocado cargar por capricho del destino. Jamás imaginó que su pobreza y los callos en las manos de su abuelo eran el resultado directo de la avaricia de aquellos que ahora dormían entre sábanas de seda importada. El imperio de la Vega, esa torre de cristal donde a ella la obligaban a limpiar de rodillas, había sido cimentado con la sangre y el honor de su propia familia. Al llegar frente al viejo edificio del asilo, cuyas paredes de adobe descarapelado parecían sostenerse de milagro bajo el ardiente sol de la tarde, una figura conocida hizo que el corazón de Lucía se detuviera de golpe. Allí, recargado contra el portón oxidado de la entrada, con el traje de diseñador arrugado, la corbata deshecha y el rostro desencajado por la desesperación, estaba Mauricio. Había seguido el rastro de la limusina de su esposa y al enterarse de la confrontación en la plaza, se había apresurado a buscar a Lucía en el único lugar donde sabía que ella se refugiaría. Cuando Lucía bajó del auto, apoyada en el brazo protector de don Alejandro, Mauricio se adelantó con pasos torpes. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una profunda vergüenza, buscaron la mirada de la joven embarazada. «¡Lucía!», exclamó Mauricio, con la voz rota, ignorando la presencia del anciano. «Por Dios, perdóname. Fui un cobarde, un miserable y maldito cobarde. Cuando te vi caminar por ese jardín, destrozando a Lorena con esa dignidad que a mí me falta, me di cuenta del monstruo en el que me he convertido por omisión». Lucía se detuvo en seco,
interponiendo su vientre abultado como un escudo entre los dos. Su rostro reflejaba una mezcla de amor reprimido y dolor inmenso. «Es muy tarde para pedir perdón, señor de la Vega». Su esposa amenazó con destruir este asilo, con dejar a mi abuelo y a decenas de ancianos en la calle. Y usted, con su silencio, ha sido su cómplice. Mauricio cayó de rodillas sobre la tierra polvorienta, sin importarle que su fino pantalón se manchara de lodo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un hombre adulto que finalmente había despertado de una pesadilla para enfrentar su propia miseria moral. «No, Lucía, escúchame, te lo suplico», lloró juntando las manos. «Mi matrimonio con Lorena es una farsa, un contrato financiero podrido que mi difunto padre me obligó a firmar bajo la amenaza de destruir a mi madre. Nunca la he amado. A la única mujer que amo en este mundo es a ti, Lucía. Y ese bebé que llevas en tus entrañas es mi hijo, mi sangre, mi única esperanza de salvación. Ya no me importa el dinero, no me importa el imperio, no me importa el escándalo. Voy a dejarlo todo. Pero por favor, déjame ayudarte. Déjame protegerlos». Don Alejandro Cifuentes, apoyado en su bastón de ébano, observó al heredero arrodillado. A pesar de los pecados del padre, vio en los ojos de Mauricio un arrepentimiento genuino, una chispa de honor que luchaba por nacer. «Levántate, muchacho», dijo don Alejandro con voz grave y autoritaria. «Las rodillas de un hombre solo deben doblarse ante Dios y ante la verdad. Si tu amor es real, hoy tendrás que demostrarlo. Ven con nosotros. Estás a punto de descubrir que la fortuna de tu familia es un castillo construido sobre los huesos de un hombre justo». Los tres entraron al lúgubre asilo. El olor a sopa económica, a desinfectante barato y a soledad inundaba los pasillos oscuros. Ancianos de rostros surcados por el abandono los miraban pasar con ojos cansados, sombras de una sociedad que los había desechado. Al fondo del pasillo, en una habitación minúscula compartida con otros 3 ancianos, se encontraba don Ernesto de la Torre. Estaba sentado en el borde de su catre, tejiendo con dificultad una pequeña bufanda de lana para su bisnieto. Su cabello era blanco como la nieve, su cuerpo frágil como un pergamino antiguo, pero su porte seguía siendo el de un rey en el exilio. Al ver entrar a Lucía, los ojos nublados del anciano se iluminaron, pero cuando su mirada se cruzó con la de don Alejandro, el carrete de lana cayó al suelo. El silencio que siguió fue sagrado, denso, cargado de 50 años de historia. «Alejandro», susurró don Ernesto con la voz temblorosa, poniéndose de pie con extremo esfuerzo. «¿Eres tú, muchacho?» Don Alejandro avanzó con lágrimas en los ojos, soltó su bastón y abrazó al anciano con una reverencia que conmovió hasta las piedras del cuarto. «Señor embajador», sollozó Alejandro, besando el hombro del anciano. «Mi querido amigo, mi maestro. Cuánto tiempo lo he buscado. Cuánta injusticia ha tenido que soportar en silencio». Lucía, confundida y con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomó las manos de su abuelo y lo ayudó a sentarse nuevamente. Mauricio se quedó en el umbral de la puerta, paralizado, sintiendo que no era digno de pisar aquel santuario de humildad. «Abuelo», dijo Lucía, con la voz quebrada, «el señor Alejandro me ha dicho algo terrible. Me ha dicho que la familia de Lorena y el padre de Mauricio, ellos te robaron. Ellos causaron nuestra ruina. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste ir a trabajar a la casa de nuestros verdugos?» Don Ernesto suspiró, un suspiro largo y cansado que parecía contener todo el sufrimiento del mundo. Miró a Mauricio en la puerta, luego a Alejandro, y finalmente a su nieta. Con manos temblorosas, se agachó bajo su cama y sacó una caja de metal oxidada,
cerrada con un pequeño candado. La abrió lentamente. Adentro no había joyas ni dinero. Había documentos notariales antiguos, cartas con sellos lacrados de Europa, recortes de periódicos amarillentos de hace 4 décadas y diarios escritos a mano. El odio es un veneno que corroe el alma, mi niña, comenzó a relatar don Ernesto, sacando un manojo de papeles. Si te hubiera contado la verdad, habrías crecido con resentimiento. Yo quería que tu corazón fuera puro. Hace 40 años, yo poseía vastas tierras y minas en el norte, herencia de nuestra familia. El padre de Mauricio era mi hombre de confianza, mi administrador. Y el padre de Lorena era el juez encargado de mis asuntos legales. Mientras yo servía a la patria en París, ellos conspiraron. Falsificaron mi firma, sobornaron a magistrados y transfirieron todas mis propiedades a empresas fantasmas a su nombre. Cuando intenté denunciarlos, usaron su poder para acusarme falsamente de traición y desfalco. Me despojaron de mi cargo, de mi honor, de mis cuentas bancarias. Tu abuela murió de tristeza a los pocos meses. Tuve que ocultarme y cambiar de vida para evitar que los mataran a ustedes. Todo lo que esos hombres construyeron, el imperio de la Vega y el patronato de Lorena, es fruto de ese robo monumental. Mauricio, al escuchar la historia de la atrocidad cometida por su propio padre, sintió que el mundo se le venía abajo. Avanzó lentamente, con el rostro bañado en lágrimas, y tomó uno de los documentos. Era un pagaré original, firmado y sellado, con la evidencia irrefutable del fraude. La vergüenza que sintió fue tan grande que no pudo sostenerse en pie. Se derrumbó frente a la cama del anciano, llorando como un niño perdido. Dios mío, mi vida entera ha sido una mentira. Mi riqueza, mi educación, todo ha sido pagado con la sangre de su familia. Señor, no tengo derecho a pedirle perdón, pero le juro que voy a destruir mi propio imperio para devolverle lo que es suyo. Pero fue la reacción de Lucía la que destrozó el alma de todos los presentes. La joven embarazada tomó las manos de su abuelo entre las suyas. Las miró con detenimiento bajo la pálida luz del foco. Eran manos deformadas por la artritis, llenas de cicatrices profundas, oscurecidas por décadas de trabajar como albañil, barrendero y cargador, para poder darle de comer a ella cuando quedó huérfana. Manos de un embajador que habían sido obligadas a recoger basura para que su nieta pudiera ir a la escuela. El dolor, la injusticia absoluta, la magnificencia del sacrificio de ese hombre viejo, golpearon a Lucía con la fuerza de un huracán. Un grito desgarrador, nacido de lo más profundo de sus entrañas, rasgó el silencio del asilo. ¡No!, sollozó Lucía, cayendo de rodillas frente a su abuelo, besando desesperadamente aquellas manos lastimadas. «No es justo. No es justo, abuelito. Tú eras un hombre grande. Tú merecías el respeto del mundo. Y en lugar de eso, te humillaron. Te obligaron a pasar hambre para que yo comiera. Me compraste mis libretas escolares limpiando calles, mientras esos malditos se bañaban en oro con nuestro dinero. Perdóname. Perdóname por haberles servido. Perdóname por haber lavado sus pisos. Fue un llanto catártico, salvaje, lleno de una rabia sagrada que hizo llorar hasta a don Alejandro. Don Ernesto, con una ternura infinita, acarició el cabello de su nieta y besó su frente sudorosa. «No llores, mi paloma», murmuró el anciano, con una paz celestial. «Cada vez que yo barría una calle pensando en ti, era más rico que esos infelices. Mis manos están sucias de tierra, pero mi conciencia está impecable. El dinero se lo llevaron ellos, pero el honor de la familia de la Torre sigue intacto en tu corazón. Y eso, mi niña,
vale más que todas las minas del mundo. La imagen de los tres llorando en aquel miserable cuarto, unidos por un dolor generacional inmenso, marcaba el fin de una era. Lucía se secó las lágrimas. Ya no era la sirvienta sumisa ni la muchacha asustada. Al levantar el rostro, sus ojos castaños tenían el brillo frío e implacable de la justicia divina. Había llegado el momento de que los villanos pagaran, no con venganza callejera, sino con el peso aplastante de la ley y el escarmiento del karma. La noche cayó sobre la ciudad como un manto opresivo. En la lujosa mansión de La Vega, la atmósfera era venenosa. Lorena caminaba de un lado a otro en su despacho forrado en caoba, arrastrando su bata de seda como si fuera la capa de un depredador acorralado. Frente a ella, un investigador privado, de rostro sombrío, acababa de entregarle un reporte detallado. «Señora, mis informantes confirmaron todo», dijo el hombre, bajando la voz. «Su esposo no solo está con la sirvienta, sino que visitaron al viejo Ernesto en el asilo junto al magnate Alejandro Cifuentes. Se dice que el viejo guardaba una caja de metal con los documentos originales del traspaso de bienes de hace 40 años. Las pruebas del fraude de su padre y del señor de la Vega padre están ahí. Si esos papeles llegan al Ministerio Público mañana a primera hora, todas sus cuentas serán congeladas. Usted y su familia irán a la cárcel por fraude continuado, lavado de dinero y conspiración». Lorena sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El pánico le oprimió la garganta, pero en lugar de sentir arrepentimiento, su alma retorcida se llenó de un odio mortal. Su mundo perfecto de falsedades estaba a punto de colapsar por culpa de una empleada doméstica de pacotilla y un viejo decrépito. No lo iba a permitir. Antes prefería prenderle fuego a la ciudad entera que verse arrastrada al nivel de la servidumbre. «Esa gorda muerta de hambre no me va a destruir», siseó Lorena, con los ojos inyectados en sangre, mostrando su verdadera naturaleza. Una criminal dispuesta a todo. «Necesito esos papeles originales esta misma noche. Cueste lo que cueste. Consigue a un par de tus matones. Vamos a hacerle una oferta que no podrá rechazar». A la medianoche, en el humilde asilo, Lucía recibió un mensaje de texto en su viejo y astillado teléfono celular. El mensaje, enviado desde un número desconocido, hizo que se le helara la sangre. «Tenemos a tu querido abuelo. Lo sacamos por la puerta trasera mientras dormían. Ven sola a las antiguas bodegas textiles de la zona industrial. Trae la caja de metal con todos los papeles o jamás volverás a verlo vivo. Si le avisas a Mauricio o a la policía, el viejo se muere». Lucía corrió hacia la habitación de don Ernesto, pero para su sorpresa, el anciano no estaba allí. El pánico amenazó con paralizarla. Sin embargo, antes de que pudiera cometer una locura, una mano firme se posó en su hombro. Era don Alejandro, y detrás de él, con el rostro endurecido por una rabia fría, estaba Mauricio. «Tranquila, hija», dijo don Alejandro, con una sonrisa serena y sabia. «Tu abuelo está perfectamente a salvo. Lo trasladamos hace 2 horas a una suite de seguridad en mi hotel privado, bajo la protección de mi equipo de escoltas. Sabíamos que esa víbora intentaría un ataque desesperado. La soberbia siempre los vuelve ciegos e impulsivos». Lucía respiró aliviada, llevando una mano a su vientre acelerado. «Lorena cree que lo tiene secuestrado. Me exige que vaya a las bodegas con los documentos originales. Es una trampa para matarme o robarme». Mauricio apretó los puños, asqueado por la miseria de la mujer con la que había compartido el mismo techo. «Esa mujer ha perdido el juicio por completo. Es capaz de hacerte daño a ti y a nuestro hijo. Lucía. No puedes ir». Pero don Alejandro levantó su bastón, negando con la cabeza. «Todo lo contrario, Mauricio. Tiene que ir. Y tú irás con ella, escondido en las sombras.
es hora de tenderle su propia cama. Si queremos que el imperio de mentiras se caiga frente a todo el mundo, debemos dejar que la víbora muerda su propia cola. Los documentos originales ya no están en nuestro poder, Lucía. Recuerda lo que hicimos esta tarde. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Lucía. Era cierto. Guiados por la astucia diplomática de don Alejandro, no habían esperado al día siguiente. Esa misma tarde, habían llevado los originales al despacho del fiscal general de la República, un antiguo alumno agradecido de don Ernesto, quien de inmediato abrió la carpeta de investigación judicial, legalizó las pruebas y guardó los originales en la bóveda federal, entregándoles a ellos un fajo de copias idénticas. 2 horas más tarde, el viento aullaba entre las estructuras oxidadas de las bodegas textiles abandonadas. El lugar, lúgubre y envuelto en sombras espesas, olía a polvo y humedad. Una única bombilla colgaba del techo alto, iluminando un pequeño círculo en el centro del galpón. Allí, vestida con un largo abrigo oscuro, Lucía avanzaba lentamente. Llevaba en sus manos la vieja caja de metal. De entre la oscuridad, el sonido de unos tacones caros resonó con eco amenazante. Lorena apareció, escoltada por 2 matones corpulentos y armados. Su rostro estaba desfigurado por el estrés y la maldad, con el maquillaje corrido y una mirada casi maníaca. Disfrutaba verse superior en aquel escenario de película barata, creyendo tener el control absoluto de la vida y la muerte. Mira nada más. La heroína trágica y gorda ha llegado para salvar a su abuelito. Se burló Lorena, deteniéndose a unos metros de Lucía. Eres patética. ¿Lo sabías? Creíste que por hablar un poco de francés y jugar a la digna podrías contra mí. Yo soy Lorena de la Vega. Yo soy el poder. Y tú, querida, eres solo basura. Dame la caja, y tal vez, solo tal vez, no le diga a mis muchachos que te den una paliza para sacarte a ese bastardo que llevas dentro. Lucía no tembló. No retrocedió. Abrazó la caja contra su pecho y la miró con una calma que desquició por completo a la villana. «Usted no tiene ningún poder, Lorena», respondió Lucía, con voz clara y resonante. «Usted es solo un parásito que ha vivido toda su vida robando la luz de otros. Y ni siquiera tuvo el valor de hacer el trabajo sucio. Tuvo que mandar a sus secuaces, porque usted misma es demasiado cobarde para enfrentar sus propios crímenes. Su estirpe no vale nada». Lorena soltó un grito de furia histérica. «¡Ya me cansaste, maldita criada! ¡Quítenle la caja!», les ordenó a los hombres, señalando a Lucía. «Y si se resiste, patéenle la panza hasta que deje de respirar». Los matones dieron un paso al frente, pero antes de que pudieran acortar la distancia, un ruido ensordecedor interrumpió la noche. Las inmensas puertas de la bodega se abrieron de golpe con un estruendo metálico. Potentes reflectores cegadores cortaron la oscuridad, iluminando todo el recinto como si fuera de día. «No darán ni un solo paso más», gritó una voz cargada de autoridad. Mauricio salió de entre las sombras protectoras, seguido inmediatamente por docenas de agentes de la policía judicial fuertemente armados, y un escuadrón táctico que rodeó a los matones en menos de 5 segundos. Los hombres de Lorena, al verse superados, tiraron sus armas al suelo y levantaron las manos aterrorizados. Lorena se quedó petrificada en el centro del círculo de luz. Parpadeó repetidamente, tratando de asimilar lo que sucedía. Vio a su esposo, el hombre al que siempre consideró débil, parado protectoramente junto a la sirvienta. Vio los uniformes policiales. El pánico la hizo retroceder tropezando con sus propios pies. «¿Qué? ¿Qué significa esto, Mauricio?», tartamudeó Lorena, intentando recuperar su postura de dama de sociedad, fingiendo indignación. «¿Qué estás haciendo tú aquí con esta delincuente? Esta mujer me citó aquí para extorsionarme.
Mauricio la miró con una mezcla de lástima y asco absoluto. Se acabó, Lorena. Se acabó el circo. Se acabaron las mentiras y se acabó tu imperio de papel. Escuché cada una de tus amenazas. Escuché cómo ordenaste que lastimaran a la mujer que amo y a mi hijo. Eres un monstruo sin alma. Lucía caminó lentamente hacia adelante y arrojó la caja de metal a los pies de Lorena. La caja se abrió, revelando cientos de papeles. «Ahí tiene sus papeles, señora», dijo Lucía, con una voz que sonó como la trompeta del juicio final. «Son fotocopias. Los documentos originales, aquellos que prueban que usted y su familia nos robaron todo, ya fueron entregados, autenticados y sellados por el fiscal general de la República. Sus cuentas bancarias han sido bloqueadas hace 10 minutos. Sus propiedades están incautadas. Usted no es dueña ni del aire que respira». Lorena cayó de rodillas sobre la tierra sucia. Miró las fotocopias desparramadas a su alrededor. El imperio, el lujo, las tarjetas de crédito ilimitadas, el poder de humillar a los pobres. Todo se había esfumado en un instante. Había caído en la trampa perfecta, tejida por la sabiduría de los ancianos que ella tanto despreciaba. «No, no pueden hacerme esto. Soy íntima amiga del gobernador. Soy Lorena de la Vega». Comenzó a gritar como una poseída, rasguñando el suelo de tierra, ensuciándose las manos y rompiéndose las uñas perfectas, mientras 2 mujeres policía se acercaban con unas frías esposas de acero. «Ya no es nada, ciudadana», le respondió el comandante de la policía, mientras le colocaba las esposas y la levantaba bruscamente del suelo. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, aunque sea en francés, será usado en su contra». Lucía, abrazada tiernamente por Mauricio, observó cómo se llevaban a la mujer que tanto la había hecho llorar. No sintió alegría por la desgracia ajena, ni regocijo en la venganza. Lo único que sintió fue una profunda paz espiritual, la certeza de que el abuelo Ernesto finalmente podría dormir tranquilo, y que su hijo nacería en un mundo donde el honor había vencido al dinero manchado de sangre. El inmenso reloj de cedro de la sala principal del Tribunal Superior de Justicia de la Nación marcaba las 9 de la mañana, pero el ambiente dentro del recinto era tan denso y asfixiante que parecía la medianoche del alma. Habían pasado 3 meses desde la captura en las bodegas textiles. 3 meses en los que el escandaloso fraude de la familia de la Vega y el patronato de Lorena había acaparado las portadas de todos los periódicos del país. La caída de los intocables había sacudido los cimientos de la alta sociedad mexicana, obligando a los antiguos amigos de la villana a esconderse como ratas para evitar ser salpicados por la investigación federal. La sala del tribunal estaba atestada. Reporteros, magistrados y curiosos se apretujaban en las bancas de madera, conteniendo la respiración. En la primera fila de los asientos de los querellantes, Lucía estaba sentada con una postura que irradiaba una majestad silenciosa. Su vientre, ahora de casi 9 meses, era un testimonio vivo de la esperanza y la resistencia. Vestía un sencillo pero elegante vestido de maternidad en color perla. A su lado, don Ernesto, el anciano embajador al que le habían robado la vida, sostenía la mano de su nieta con una paz que resultaba casi incomprensible para los presentes. No había odio en sus ojos nublados por las cataratas, solo una serena compasión. Detrás de ellos, como un guardián incansable, don Alejandro Cifuentes apoyaba ambas manos sobre su bastón de ébano, listo para presenciar el triunfo de la justicia. En el lado opuesto de la sala, el banquillo de los acusados ofrecía una imagen desgarradora, la viva estampa de la miseria humana. Lorena de la Vega entró escoltada por 2 custodias penitenciarias. Un murmullo de asombro y repulsión recorrió el tribunal.
La mujer que meses atrás humillaba a sus sirvientes en francés y bebía champaña en copas de cristal de Bohemia, era ahora un espectro irreconocible. Llevaba el uniforme beige reglamentario de la prisión preventiva, arrugado y sin forma. Su cabello, antes un impecable peinado de salón, colgaba en mechones grasientos y deslucidos, mostrando unas raíces canosas que delataban su verdadera edad y su abandono. No llevaba maquillaje. Su rostro demacrado exponía unas ojeras oscuras y profundas, y sus manos, desprovistas de joyas y diamantes, temblaban incontrolablemente debido a la abstinencia de los ansiolíticos y el lujo al que estaba adicta. Al ver a Lucía y a don Ernesto, Lorena intentó enderezar la espalda y lanzarles una mirada de superioridad, pero el gesto resultó patético, como el de un animal herido que intenta asustar a un león. Ya nadie le temía, ya nadie la respetaba. El juez presidente del tribunal, un hombre de rostro severo y cabello platinado, golpeó el mallete contra el estrado de caoba, exigiendo silencio absoluto. Señores, este tribunal ha revisado exhaustivamente las pruebas periciales, los documentos originales rescatados de la bóveda federal y los testimonios de los peritos calígrafos, anunció el juez, con una voz que resonó como un trueno en la sala. El fraude continuado, el despojo de tierras, el lavado de dinero y la conspiración para arruinar la vida del señor Ernesto de la Torre han sido comprobados más allá de toda duda razonable. Sin embargo, antes de dictar mi sentencia final, la Fiscalía ha solicitado la lectura de una prueba documental de carácter personal. Un diario. El diario escrito por la víctima, el señor de la Torre, en el año de su exilio forzado. Lorena se aferró a los barrotes de madera de su banquillo, con los nudillos blancos. «Eso es una farsa. Esos papeles son falsos. Soy Lorena de la Vega. Exijo que me suelten», chilló con voz aguda y rasposa, interrumpiendo el protocolo. «Silencio, acusada, o la mandaré a amordazar por desacato», bramó el juez, mirándola con un desprecio absoluto. «Su dinero ya no compra la ley en esta sala. Proceda, señor fiscal». El fiscal, un hombre joven y de mirada compasiva, se puso de pie, sosteniendo entre sus manos enguantadas un pequeño cuaderno de cuero desgastado, cuyas páginas amarillentas parecían a punto de deshacerse. Se aclaró la garganta. El silencio en el tribunal era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Este diario fue escrito hace 40 años, en una pequeña vecindad sin luz eléctrica, por un hombre que había sido embajador en París y que de pronto no tenía dinero ni para comprarle un litro de leche a su nieta huérfana, comenzó el fiscal, mirando directamente a Lorena. Cito textualmente las palabras de don Ernesto. «Hoy he barrido las calles del centro histórico. Mis manos sangran y el dolor en mi espalda es insoportable. He visto pasar el carruaje de los hombres que me robaron mi patrimonio, los padres de Mauricio y Lorena. Iban riendo, envueltos en abrigos de piel, ciegos ante la miseria del mundo. Una rabia oscura intentó apoderarse de mi corazón, pero al llegar a este miserable cuarto y ver dormir a mi pequeña Lucía en su cuna de cartón, comprendí la verdad más grande de la existencia». El fiscal hizo una pausa. Lucía apretó los labios, sintiendo que las lágrimas calientes comenzaban a rodar por sus mejillas. Don Ernesto le apretó la mano dulcemente, asintiendo. «Ellos me robaron el oro, las tierras y los títulos», continuó leyendo el fiscal, alzando la voz para que cada sílaba golpeara el alma de los presentes. «Pero se condenaron a sí mismos a la peor de las pobrezas, la pobreza del alma. Nunca conocerán el verdadero amor, porque todo en sus vidas tiene un precio. Nunca dormirán en paz, porque el ladrón siempre teme ser robado. Yo he decidido no buscar venganza,
no porque sea un cobarde, sino porque me niego a envenenar la sangre de mi nieta con el rencor. Criaré a Lucía en la decencia, le enseñaré el idioma de los poetas, le enseñaré a amar a los humildes. Su herencia no será una cuenta bancaria manchada de sangre y traición. Su herencia será una dignidad inquebrantable. Y cuando la vida los ponga frente a frente, mi pequeña Lucía brillará con la luz de la verdad, y ellos se consumirán en la oscuridad de su propia arrogancia. Los perdono porque me dan lástima. ¿Qué vida tan miserable debe ser aquella en la que lo único que tienes es dinero? Cuando el fiscal cerró el pequeño cuaderno de cuero, no hubo un solo ojo seco en la sala del tribunal. Las mujeres del público lloraban abiertamente, tapándose la boca con pañuelos. Los periodistas bajaron sus cámaras, abrumados por la pureza de aquel mensaje. Era una filosofía tan elevada, tan llena de un amor puro y redentor, que aplastaba por completo cualquier argumento legal. Lorena se había quedado paralizada. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre. Las palabras «¿Qué vida tan miserable debe ser aquella en la que lo único que tienes es dinero?» rebotaban en su mente vacía, destruyendo las barreras de su cordura. Toda su vida, cada humillación que había infligido a sus sirvientas, cada vestido de marca que había comprado, cada evento de caridad falso que había organizado, todo había sido un intento desesperado por ocultar ese vacío. Y ahora, un anciano al que ella había querido matar de hambre en la calle, acababa de desnudar su alma frente al mundo entero, sintiendo lástima por ella. «¡Mentira!», susurró Lorena, temblando de pies a cabeza, cayendo de rodillas en el banquillo, llorando sin lágrimas, destrozada psicológicamente. «Yo soy alguien. Yo tengo poder. Yo no doy lástima». Pero nadie la miraba a ella. Todas las miradas de respeto, de admiración y de reverencia estaban posadas sobre Lucía y su abuelo. De repente, Mauricio de la Vega se puso de pie desde las bancas traseras del tribunal. Vestía un traje sencillo, sin corbata, luciendo cansado, pero con una expresión de alivio absoluto. Caminó lentamente hacia el centro de la sala y se dirigió al juez. «Su señoría, solicito permiso para hablar, no como testigo, sino como el hijo de uno de los criminales que causaron esta tragedia», dijo Mauricio, con la voz quebrada por el llanto, pero firme en su convicción. El juez asintió lentamente. Mauricio miró a Lorena con una tristeza infinita, y luego se giró hacia Lucía y don Ernesto. Cayó de rodillas frente a ellos, bajando la cabeza en señal de sumisión total frente a la grandeza moral del anciano. «Hoy, ante este tribunal y ante Dios, renuncio públicamente y para siempre a mi apellido, a mi herencia y a cualquier derecho sobre las empresas de la Vega», declaró Mauricio, llorando a lágrima viva. «Mi padre y el padre de esa mujer destruyeron una familia noble para darnos lujos que no merecíamos. He sido un cobarde ciego durante 40 años. Me niego a seguir viviendo de la sangre de don Ernesto. Todo, las casas, las cuentas bancarias extranjeras, los fideicomisos, las joyas, todo les pertenece legalmente a ustedes. Entregaré cada centavo y viviré del trabajo de mis propias manos. Y a ti, Lucía, la madre de mi hijo, la mujer que me enseñó lo que significa la verdadera nobleza, te pido que algún día, cuando el tiempo cure estas heridas, me permitas limpiar el polvo de tus zapatos para demostrarte mi amor eterno». La sala estalló en murmullos de conmoción. La renuncia del heredero era el golpe final, la estocada definitiva al ego de Lorena, quien al ver a su propio esposo humillándose por amor a la sirvienta, soltó un alarido de locura pura y fue sometida por las custodias. El juez golpeó el mallete con fuerza. «El tribunal ha escuchado suficiente.
El veredicto es irrevocable. Lorena de la Vega y sus cómplices son condenados a 25 años de prisión sin derecho a fianza. Además, ordeno la confiscación inmediata de todos sus bienes presentes y futuros para la restitución total del patrimonio del señor Ernesto de la Torre y su heredera universal, Lucía de la Torre. Que Dios se apiade de sus almas oscuras. Caso cerrado. El tiempo, en su infinita sabiduría, tiene una forma poética y aterradora de equilibrar la balanza del universo. Lo que se siembra, se cosecha. Y para Lorena, la cosecha fue un campo de espinas bañado en hiel. 6 meses después de la sentencia, la antigua villana experimentó el verdadero significado de la justicia kármica. Debido a la magnitud de la restitución económica que debía pagar al Estado y a la familia de Lucía, los abogados de Lorena la habían dejado en la ruina absoluta, abandonándola a su suerte. Como parte de un programa penitenciario de trabajo para la reparación de daños a la sociedad, fue asignada a labores de limpieza en los edificios corporativos de la ciudad. Eran las 3 de la madrugada. En el inmenso y frío lobby del edificio central, que alguna vez llevó su apellido, Lorena arrastraba los pies. Su cuerpo, envejecido prematuramente por el encierro y la amargura, estaba embutido en un uniforme de limpieza de tela áspera en tonos azul y blanco. Sus manos, que antes lucían anillos de rubíes, ahora estaban enfundadas en unos gruesos guantes de goma amarilla, idénticos a los que usaba Lucía aquel fatídico día de la cena. El dolor en sus rodillas al hincarse sobre el duro mármol italiano era insoportable. El olor a amoníaco y cloro le quemaba las fosas nasales, provocándole náuseas y mareos. Mientras frotaba una mancha de café en el piso con un trapo viejo, lloraba en silencio, recordando las camas de seda y los masajes en los spas de Europa. Sus lágrimas caían sobre el agua sucia de la cubeta. En ese momento, las puertas de cristal del ascensor principal se abrieron. Salieron 2 mujeres elegantemente vestidas, riendo a carcajadas tras una fiesta en el penthouse. Eran Marcela y Patricia, 2 de las mejores amigas de sociedad de Lorena, las mismas que se habían reído a carcajadas cuando ella humilló a Lucía en francés en el jardín de su mansión. Lorena sintió que el corazón se le detenía de la vergüenza. Agachó la cabeza desesperadamente, frotando el piso con furia, rezando a un Dios en el que nunca creyó para no ser reconocida. Pero los tacones de Marcela se detuvieron a centímetros de su rostro. «¡Ay, por favor! ¡Ten cuidado por dónde dejas tu agua sucia!», exclamó Marcela, mirando a la mujer arrodillada con infinito desprecio, sin reconocerla. «Esta gente de limpieza cada día es más inútil y estorba más. Apúrate, mujer, que huele a pobreza». Patricia soltó una risita burlona, tapándose la nariz con desdén. «Déjala, amiga. Son como animales. Nacieron para arrastrarse. Vámonos. El chofer nos espera». Las 2 mujeres de sociedad pasaron de largo, pisando con sus tacones de diseñador justo sobre la zona que Lorena acababa de limpiar, dejando marcas de lodo. Lorena se quedó arrodillada, con los puños apretados dentro de los guantes amarillos, temblando en un ataque de pánico y humillación absoluta. Nadie la reconoció. Ya no era humana para ellos. Era solo un fantasma con un trapo sucio. La rueda del karma la había aplastado, obligándola a vivir la misma pesadilla que ella había creado para otros. El infierno no era el fuego. El infierno era la memoria de lo que alguna vez fue, contrastada con la miseria de lo que ahora era. Muy lejos de allí, en los inmensos y soleados terrenos que alguna vez fueron la finca robada por los de la Vega, la vida florecía con un esplendor maravilloso. La fortuna, multiplicada por los intereses de 40 años, había sido devuelta hasta el último centavo a don Ernesto.
Sin embargo, en lugar de construir mansiones frívolas o comprar joyas sin sentido, la primera acción de Lucía como heredera y administradora del Imperio de la Torre fue firmar una serie de fideicomisos irrevocables. Transformó las inmensas propiedades en complejos de retiro de clase mundial. Pero no eran para millonarios, sino para los ancianos más vulnerables del país. El Asilo San Judas fue demolido, no por la maldad de Lorena, sino por la bondad de Lucía, quien construyó en su lugar un hospital geriátrico de última generación, donde ningún viejo volvería a sufrir por la falta de medicinas o calor humano. Era una tarde de domingo, bañada en una luz dorada y cálida. En los jardines de la nueva hacienda, bajo la sombra de un roble centenario, Lucía estaba sentada en una mecedora de mimbre. Tenía en sus brazos a su hijo, un hermoso bebé de cabellos oscuros y mejillas sonrosadas que reía a carcajadas. Lucía ya no usaba uniformes de tela áspera. Vestía ropas de lino fino y su rostro resplandecía con la belleza suprema que solo otorga la paz interior. Frente a ella, don Ernesto, vestido con un traje de diplomático impecable, caminaba apoyado en su bastón nuevo, bromeando con su viejo amigo don Alejandro. Los ancianos, antes despreciados por la sociedad, ahora paseaban por jardines llenos de flores, cuidados por enfermeras amables y rodeados de respeto y dignidad. Unos pasos se escucharon sobre la grava del sendero. Era Mauricio. Vestía ropa de trabajo sencilla, unos jeans gastados y una camisa de algodón, con las mangas remangadas mostrando sus brazos bronceados por el sol. Había cumplido su promesa. Renunció a la opulencia y ahora trabajaba honestamente como administrador de los campos de cultivo de la fundación, ganándose el pan con el sudor de su frente, redimiendo los pecados de su sangre día tras día. Mauricio se acercó a Lucía con una timidez llena de respeto. Se agachó a su lado y le entregó una pequeña rosa blanca que acababa de cortar del jardín. Lucía la tomó, sonriendo con ternura, y le permitió que tomara la manita del bebé. En los ojos de ambos ya no había barreras de clase ni sombras del pasado. Solo existía el perdón y el amor maduro, purificado por el fuego de la tragedia. Don Ernesto se detuvo frente a ellos, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Se apoyó en su bastón y miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse en un estallido de colores cálidos. «El dinero, mi querida Lucía, es como el agua del mar», murmuró el viejo embajador, con una voz profunda que parecía contener toda la sabiduría del universo. «Si lo bebes con avaricia, te volverá loco de sed hasta destruirte. Pero si lo usas para regar las raíces de los que no tienen nada, harás florecer el desierto». Lucía abrazó a su bebé contra su pecho, sintiendo el calor de la familia unida, la justicia cumplida y la honra restaurada. «La verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas del banco, abuelo», respondió Lucía, con los ojos brillantes, mirando a Mauricio y luego a los ancianos que paseaban felices por el jardín. «La verdadera riqueza está en poder mirar a los ojos de los que amamos sin tener que agachar la cabeza de vergüenza. Porque el poder y la soberbia se pudren en la tierra, pero la humildad y el amor por la familia son las únicas coronas que nos llevamos a la eternidad. El bautizo de la esperanza, la promesa de honor y el triunfo del amor eterno, el gran final. El sol amaneció sobre los inmensos valles de la hacienda, el refugio con una luz diferente, una luz que parecía bendecir cada hoja, cada piedra y cada alma que habitaba en aquellas tierras. Había pasado un año desde la tormenta que destruyó el imperio de mentiras de la familia de la Vega. Un año desde que la justicia divina barrió con la arrogancia para instaurar el reino de la decencia. La hacienda, que alguna vez fue el símbolo de la opulencia robada,
se había transformado en el santuario más hermoso de todo México, la Fundación Ernesto de la Torre. Era una mañana de fiesta grande. Los pasillos de la hacienda, adornados con arcos de bugambilias rosadas y blancas, resonaban con la música suave de las guitarras y el canto alegre de los pájaros. Ya no había sirvientes humillados caminando con la cabeza gacha, ni señoras de sociedad destilando veneno en idiomas extranjeros. Ahora, los jardines estaban llenos de abuelitos y abuelitas que paseaban tomados del brazo, respirando aire puro. Estaba doña Carmencita, quien antes pedía limosna en las afueras del mercado, ahora sentada en una banca de hierro forjado, tejiendo chambritas de lana fina. Estaba don Luis, el antiguo zapatero, riendo a carcajadas, mientras jugaba dominó bajo la sombra de los fresnos. Todos ellos eran los verdaderos dueños de ese paraíso, los invitados de honor en la vida de Lucía. En la habitación principal de la hacienda, una estancia inundada por la luz dorada del sol matutino, Lucía se encontraba de pie frente a un inmenso espejo de cuerpo entero, enmarcado en plata antigua. La imagen que le devolvía el cristal era la de una reina, pero no una reina coronada con diamantes fríos, sino con la majestad suprema de la maternidad y la paz espiritual. Llevaba puesto un vestido blanco, sencillo, pero de una caída impecable, hecho de lino y encaje tradicional mexicano. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros, y en su rostro no había una sola gota de maquillaje que ocultara el brillo natural de su felicidad. Sin embargo, sobre la lujosa cama de caoba que estaba a sus espaldas, Lucía había extendido cuidadosamente su antiguo uniforme de limpieza. Aquel vestido de tela áspera en tonos azul y blanco, junto con los gruesos guantes de goma amarilla, estaban allí como un recordatorio sagrado. Lucía acarició la tela rasposa del uniforme con las yemas de los dedos, sintiendo un nudo en la garganta. No sentía vergüenza de ese pedazo de tela. Sentía un orgullo infinito. Ese uniforme era su armadura. Con ese vestido había limpiado pisos de rodillas, había soportado humillaciones, pero también, con ese mismo vestido, había defendido la vida de su hijo y la dignidad de su sangre. «Nunca voy a olvidar de dónde vengo, mi amor», susurró Lucía, mirando la cuna de madera de cedro que estaba junto a la ventana. Allí, envuelto en sábanas bordadas a mano, dormía plácidamente el pequeño Ernesto, un bebé de apenas unos meses de vida, robusto, de mejillas sonrosadas y cabellos oscuros, bautizado con el nombre del hombre más grande que Lucía había conocido, su abuelo. De pronto, un suave toque en la puerta de madera maciza la sacó de sus pensamientos. Era Mauricio. Al entrar, Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco, exactamente igual que la primera vez que se enamoró de él, pero ahora el amor era libre, puro y sin sombras. Mauricio ya no era el heredero asustado y cobarde que se escondía detrás de trajes italianos de miles de dólares. Llevaba puesto un traje de charro de gala, sobrio, elegante, en color negro con botonadura de plata opaca, respetando las tradiciones más hondas de su tierra. Su rostro, bronceado por los largos meses trabajando bajo el sol en los campos de cultivo de la fundación, irradiaba una madurez y una hombría que el dinero nunca pudo comprarle. Sus manos, aquellas manos que antes solo firmaban cheques vacíos, ahora estaban curtidas, llenas de callosidades ganadas con el trabajo honesto y el sudor de su frente. Mauricio se acercó a Lucía con pasos lentos y reverenciales. Sus ojos oscuros estaban cristalizados por las lágrimas de una profunda emoción. Se detuvo a unos centímetros de ella y con una delicadeza infinita tomó sus manos. «Lucía, mi vida entera», comenzó Mauricio,
con la voz ronca y temblorosa, cayendo lentamente sobre una rodilla frente a ella. Hoy vamos a bautizar a nuestro hijo frente a los ojos de Dios. Pero antes de cruzar esa puerta y presentarnos ante la familia, necesito hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, cuando no tenía el valor de ser un hombre de verdad. Lucía lo miró, sintiendo que el pecho se le inflaba de amor. Mauricio metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó no una caja de terciopelo de una joyería costosa, sino una pequeña cajita tallada a mano en madera de mezquite, pulida por él mismo durante las noches de desvelo. Al abrirla, no brilló un diamante ostentoso. Había un anillo sencillo, una argolla de oro sólido y puro, sin adornos, símbolo de un amor inquebrantable que no necesitaba de luces falsas para brillar. He renunciado a mi apellido, he renunciado a los millones manchados de sangre y he pagado mi cobardía con el repudio de la sociedad de la que alguna vez fui esclavo. Continuó Mauricio, mirándola desde abajo con una devoción absoluta. Pero he ganado el universo entero al tenerte a ti. Eres la mujer que me salvó el alma, la madre que luchó como una leona por nuestro hijo, la heroína que redimió mis pecados. Te amo con cada latido de mi corazón arrepentido y limpio. Lucía de la Torre, frente a Dios y frente a la memoria de todos tus sacrificios, te ruego, te suplico desde lo más profundo de mi ser, ¿me harías el honor inmenso, inmerecido y eterno de convertirte en mi esposa? Una lágrima cálida rodó por la mejilla de Lucía, cayendo directamente sobre la mano curtida de Mauricio. Todo el sufrimiento, cada noche de llanto en aquel cuarto de servicio frío y húmedo, cada insulto en francés tragado con amargura, habían valido la pena para llegar a este instante de redención absoluta. Sí, Mauricio, respondió Lucía, con la voz quebrada por el llanto de pura felicidad, levantándolo del suelo para abrazarlo con todas sus fuerzas. Sí, acepto ser tu esposa, porque me has demostrado que el hombre no se mide por la billetera que carga, sino por el valor de reconocer sus errores y lavar su alma con trabajo y decencia. Te amo, y te amaré, hasta que el último suspiro abandone mi cuerpo. El beso que selló esa promesa no fue el de un romance de telenovela barata. Fue el beso de dos guerreros que habían sobrevivido al infierno y que, finalmente, habían encontrado el paraíso en los brazos del otro. Horas más tarde, el atrio de la antigua capilla de la hacienda, construida en piedra volcánica y madera de pino, estaba lleno a reventar. No había políticos corruptos, ni empresarios altaneros, ni mujeres envueltas en sedas frívolas. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los verdaderos nobles. Los abuelitos del asilo, las enfermeras, los campesinos de la zona, y don Alejandro Cifuentes, quien con su traje de lino impecable y su bastón de ébano, se erguía orgulloso como el padrino de bautizo y de bodas. En el altar, el sacerdote, un hombre anciano de mirada compasiva, derramó el agua bendita sobre la cabecita del pequeño Ernesto. El bebé, lejos de llorar, sonrió plácidamente, como si los ángeles le estuvieran susurrando al oído que su vida estaba blindada por el amor más puro. Lucía y Mauricio se tomaron de las manos, intercambiaron las alianzas de oro sencillo e hicieron sus votos matrimoniales frente al altar. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la capilla entera estalló en un aplauso ensordecedor. Las abuelitas lloraban secándose los ojos con sus rebozos, y los hombres de campo se quitaban los sombreros en señal de respeto profundo. Pero el momento más desgarradoramente hermoso de la tarde ocurrió durante la fiesta en los jardines. No hubo caviar, ni champaña francesa, ni menús impresos en idiomas extranjeros. Hubo mole poblano hecho en cazuelas de barro, tamales calientitos, arroz, frijoles charros, agua de horchata
y el sonido vibrante de un mariachi tradicional que tocaba con el alma. Las mesas estaban adornadas con manteles de colores vivos y centros de flores silvestres. En la mesa principal, don Ernesto, el patriarca, el hombre que había sido despojado de todo y que había barrido las calles para alimentar a su nieta, se puso de pie. A sus 86 años, su cuerpo era frágil, pero su espíritu era del tamaño de una montaña. Tomó una copa de cristal sencilla, llena de agua fresca de limón, y golpeó suavemente el borde con una cuchara de plata para pedir silencio. Inmediatamente, el jardín entero enmudeció. El respeto que todos sentían por ese hombre rozaba la veneración. Don Ernesto miró a Lucía, hermosa y radiante en su vestido de novia. Luego miró a Mauricio, quien sostenía al bebé con un orgullo paternal infinito, y finalmente, su mirada recorrió las caras arrugadas de todos los ancianos que lo rodeaban. «Hijos míos, amigos míos, hermanos de la vida», comenzó don Ernesto, y su voz, aunque temblorosa por los años, tenía la potencia de un trueno lejano. Hace mucho tiempo, cuando la injusticia nos arrancó el pan de la boca y el techo de la cabeza, yo creí que el invierno de nuestra vida sería eterno. Sentí que el frío de la maldad nos iba a congelar el alma. Hubo noches en las que mis manos, sangrando por el trabajo pesado, le reclamaron a Dios. Le pregunté por qué los malos triunfaban, por qué la gente soberbia dormía en camas de seda, mientras los justos no teníamos ni dónde caer muertos. Don Ernesto hizo una pausa, respirando profundamente, mientras las lágrimas comenzaban a asomar en los ojos de todos los presentes. Pero Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, no castiga con el látigo, sino con el peso del tiempo. Él sabe que el árbol que crece rápido por la ambición tiene raíces podridas y se cae con el primer ventarrón. Nosotros, los pobres, los humildes, los que agachamos la cabeza para no buscar pleito, somos como el roble viejo. Crecemos despacio, sufriendo, aguantando las sequías y los insultos de aquellos que se creen dueños del mundo. Pero nuestras raíces se agarran a la tierra con honor, con decencia, con amor. Y cuando llega la tormenta del karma, cuando la balanza del universo exige cuentas, el roble se queda de pie, firme, mientras los castillos de papel de los soberbios se derrumban en el fango de su propia miseria. Lucía no pudo contenerse. Se levantó de su silla, corrió hacia su abuelo y se abrazó a su cintura, apoyando la cabeza en el pecho del anciano, llorando como la niña pequeña que él había protegido del hambre tantas veces. Mauricio se acercó también, colocando una mano protectora sobre el hombro del anciano, demostrando su lealtad absoluta. Don Ernesto acarició el cabello de Lucía y besó su frente con devoción. Levantó su copa de agua hacia el cielo azul, iluminado por los últimos rayos dorados del atardecer. «Mírate ahora, mi niña hermosa. Eres la dueña de todo, pero tu corazón sigue siendo el de aquella muchachita humilde». El dinero regresó a nuestras manos, pero no para envenenarnos, sino para construir este refugio donde la vejez es venerada, no despreciada. Mauricio, hijo mío, te perdono y te bendigo, porque has demostrado que la sangre no te condena, si tu voluntad es caminar por el lado de la luz. Brindo por ti, Lucía. Brindo por mi bisnieto. Brindo por cada uno de los ancianos que hoy tienen un plato de comida caliente y un techo seguro. Que el mundo entero sepa, y que nunca se le olvide a nadie. El verdadero lujo de la vida no se compra con chequeras, ni se habla con acentos fingidos. El lujo más grande de este mundo es dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que no le has hecho daño a nadie, y despertar rodeado de la familia que amas. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la justicia! ¡Y que viva la familia! ¡Que viva!
respondieron todos al unísono, en un grito ensordecedor que hizo volar a las palomas de los campanarios de la hacienda. Las copas chocaron, los abrazos se multiplicaron, y el mariachi rompió el silencio con las notas jubilosas de El Son de la Negra, desatando una fiesta que celebraba la victoria aplastante del bien sobre el mal. A lo lejos, el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas mexicanas, pintando el cielo con pinceladas de fuego, naranja y violeta. La noche se acercaba, pero ya no había oscuridad en el corazón de Lucía, ni sombras en el alma de Mauricio. En algún lugar de la ciudad fría y gris, tras los muros de concreto de un edificio vacío, una mujer amargada y envejecida restregaba el piso de rodillas, llorando lágrimas de ácido por el imperio que perdió por su propia crueldad, pagando cada centavo de su maldad frente al tribunal implacable del universo. Pero aquí, en la hacienda El Refugio, la vida florecía en todo su esplendor. El amor de Lucía había roto las cadenas del pasado. Su sufrimiento silencioso había gestado la justicia más grande. Y así, bajo el manto estrellado de un cielo justo, la sirvienta que cayó por amor, la leona que rugió por dignidad y la madre que transformó el dolor en esperanza, alcanzó la paz eterna. Querida familia, querido lector y espectador que nos ha acompañado hasta aquí, con el corazón en la mano y los ojos húmedos de emoción. La vida da 1000 vueltas. El plato que hoy desprecias, mañana puede ser el único que te quite el hambre. Nunca humilles al que limpia tus pisos, ni mires con desprecio al anciano que camina despacio, porque en sus manos cansadas puede esconderse una corona de nobleza que tú jamás tendrás. El karma es un juez que no acepta sobornos, y el tiempo es el mejor testigo de nuestras acciones. Si tienes a tus abuelos vivos, abrázalos fuerte. Si tienes un amor honesto, cuídalo como un tesoro. Y si estás pasando por una prueba difícil, aguanta con la cabeza en alto, porque la justicia de Dios tarda, pero llega con la fuerza de un huracán para devolverte el doble de lo que te hicieron llorar. Sé humilde, sé bueno, ama a tu familia, y el universo entero conspirará para ponerte en el lugar que mereces. Gracias por llorar, sufrir y triunfar con nosotros en esta historia. Que Dios los bendiga siempre. Fin.